gracias por asistir a la conferencia virtual del Instituto Santa Lucía, hacia dónde va nuestro sistema público de pensiones de plena actualidad en nuestros días. El pasado martes, día 27, se aprobó por la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo un texto con 20 recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones, que será remitido al Parlamento para su discusión y, si se considera oportuna, su aprobación. En principio, la buena noticia es el alto nivel de consenso que se ha conseguido, que entendemos que es un requisito básico para que las medidas que se legislen sean duraderas en el tiempo. Desde el Instituto Santa Lucía hemos trabajado muy intensamente sobre el análisis de la sostenibilidad de las pensiones y específicamente nuestro foro de expertos, que es la piedra angular del Instituto. En nuestra última reunión de 1 de octubre, donde hemos preparado un informe de hacia dónde deberían ir estas recomendaciones del Pacto de Toledo, que lo tenemos colgado en nuestra página web. Para debatir sobre este informe y sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo que se han plasmado en comisión parlamentaria, hemos organizado unas conferencias virtuales con los miembros del foro de expertos. Hoy es nuestra primera conferencia. Tenemos el placer de tener con nosotros a dos de las personas que considero que conocen mejor el sistema de pensiones español. Por una parte está Rafael Domènech, que es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia y es el responsable de análisis económico en BBVA Research, y José Ignacio Conde Ruiz, que es subdirector de FEDEA, catedrático de la Universidad Complutense y profesor de SADE. Durante los próximos 40 minutos aproximadamente vamos a charlar sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que opinan nuestros expertos, y vamos a dejar 15 últimos minutos para preguntas que consideréis oportunas. Rafa, Nacho, muchas gracias por venir. Un placer teneros con nosotros. Y para empezar y poner en contexto la importancia de estas recomendaciones, sí que me gustaría, por ejemplo, Rafa, ver cuál es la situación actual de la seguridad social, cuáles son sus perspectivas y poder ver la relevancia de estas recomendaciones. ¿Tienes el mute? Muy buenos días a todos. Ahora, perfecto. Muchísimas gracias por esta invitación al Instituto y al Foro de Expertos de Santa Lucía, y sobre todo muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en este debate. Bueno, la situación actual del sistema de pensiones, empecemos por 2019. El sistema de pensiones tuvo un déficit de casi 18.000 millones. Esto representa aproximadamente un 1,5% del PIB. El presupuesto para el 2020 nos decía o pronosticaba unos ingresos de unos 120.000 millones y un gasto en pensiones contributivas de unos 138.000, por lo tanto una diferencia prevista de 18.000. Yo creo que hay que esperar ahora al cierre del 2020 para conocer el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Y para el próximo año, lo que hemos conocido en los presupuestos que se acaban de presentar es que, a pesar de que las transferencias del Estado a la Seguridad Social pasan de 17.000 millones a 31.000 millones, para el conjunto de la Seguridad Social, el déficit previsto de la Seguridad Social será del 1,3, ¿no? Será mayor si no se cumplen las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto del 9,8% que se contiene en ese cuadro macro. Pero lo que quiero decir es que es difícil hablar del sistema de pensiones, no es lo mismo que hablar de las cuentas o el presupuesto de la seguridad social, ¿no? Y por eso, para hacer ese trabajo, ¿no?, de separar bien unas cuentas de otras, por eso necesitamos conocer la ejecución presupuestaria de final de año. Las perspectivas es que este déficit vaya aumentando en las próximas décadas. Hace poco la IREF presentaba sus proyecciones con un incremento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del Producto Interior Bruto respecto al nivel de 2019, que como decía era un déficit del 1,5%, y a esto habría que añadir 9 décimas
si se elimina el factor de sostenibilidad, porque la IREF estaba haciendo esa proyección bajo la expectativa de que el factor de sostenibilidad se mantenía, ¿no? Pero la permanencia o no del mismo no aparece mencionado en las recomendaciones del Pacto de Toledo que tú has mencionado, ¿no? Por lo tanto, sí, ese factor de sostenibilidad que está aprobado, pero todavía no se ha puesto en práctica, se sigue sin hacerlo, pues el aumento sería de 4,2 puntos sobre el déficit que teníamos ya en el 2019, ¿no? Las previsiones de la Comisión Europea y de FEDEA pues van básicamente en esta línea, ¿no? También, por lo tanto, yo creo que hay bastante consenso de que para las próximas décadas nos espera un aumento bastante importante del gasto en pensiones, del déficit en pensiones, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Oye, Nacho, no sé si quieres aportar algo más o... Sí, o sea, a mí un poco para complementar. Bueno, primero muchas gracias a todos, muchas gracias Jimmy, al Instituto Santa Lucía, ¿no? por esta invitación, un poco por complementar un poco la visión que ha dado Rafa, que la comparto plenamente, y es el sentido de que otra forma de ver lo que nos llega es simplemente mirando un poco la demografía. Es decir, yo tengo la sensación de que el Pacto de Toledo, y luego entraremos a discutirlo, no está teniendo en cuenta lo que se llama la equidad intergeneracional. Y es que la equidad intergeneracional, al final, la vas a tener que tener en cuenta o sí, ¿no? Y simplemente voy a tratar de explicarlo con un ejemplo, ¿no? El sistema de pensiones de reparto se caracteriza por un contrato entre distintas generaciones y, por lo tanto, es para que se sostenga en el tiempo. Los que estamos ahora mismo pagando las pensiones lo estamos haciendo porque confiamos en que las futuras generaciones van a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, nos las van a pagar a nosotros. Y, por lo tanto, esto en economía se llama un equilibrio perfecto en sus juegos, de tal forma que si yo pensara que las generaciones del futuro, es decir, los niños que no han nacido, inmigrantes que todavía no han llegado, o niños que están yendo al colegio no me fueran a pagar a mí las pensiones, yo no tendría ningún interés en pagar las pensiones ahora, porque digamos que es un contrato intergeneracional que tú pagas ahora para recibir dentro de cuando te jubilas. ¿Qué ocurre? Que si tú miras la demografía, que al final es lo que está detrás de todo esto, los aumentos en la longevidad, etcétera, lo que te hace ver es que ahora mismo pues digamos que hay prácticamente, potencialmente, es verdad que no están trabajando, pero al menos potencialmente, pues casi tendrías 3,5 personas para pagar una pensión, ¿vale? Más o menos. Pero cuando yo tiro para adelante las previsiones demográficas que me pueda dar el INE o me pueda dar Eurostat, lo que me está diciendo es que en unas décadas lo que va a haber es menos de 2 personas, prácticamente 1,5 personas para pagar una pensión. Entonces, yo podría pensar, bueno, me da igual, yo estoy aquí en el Parlamento Español, el Pacto de Toledo actual, me da un poco igual, yo voy a firmar porque a mí me pagan las pensiones, pues porque lo digo. Pero yo tengo que pensar que esto que se puede proponer en el Parlamento hoy lo tienen que cumplir las generaciones que tienen que llegar después. Tú imagínate una persona que ahora está estudiando, que sabe inglés, que sabe idiomas, que tú le obligaras, por así decir, a tener que respetar unos contratos pues que te hacen que cuando se pagaban casi más de 3 personas por una pensión, ahora va a pagar 1,5. Y quieres además que pague exactamente la misma cantidad que estaban pagando antes. Esta persona seguramente va a decir, pues mira, papá, yo qué sé, me voy fuera, son los niños, me voy fuera a trabajar a otro país que no tenga que estar dedicando prácticamente, me levanto por la mañana y lo primero que tengo que hacer es pagar a un pensionista y ya te iré yo a ver a su padre en vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que al final este contrato se iba a romper y por lo tanto lo que uno observa en todos los países es que al final, cuando se reforma el sistema de pensiones, lo que estás haciendo simplemente es hacer que este contrato entre distintas generaciones se haga pagable. Es decir, se desajusta y todos los países acaban llevando a cabo las reformas. Y esto es un poco lo que yo creo que obvia, y ahora entraremos en la discusión, lo que obvia las recomendaciones del Pacto de Toledo, que no está teniendo en cuenta a los jóvenes del futuro que van a ser capaces o no de hacer que las pensiones sobrevivan. Y por lo tanto... un poco por ver una segunda visión. Esto al final se va a acabar imponiendo vía reforma de una forma o de otra. Genial. Una visión global muy interesante de los dos. Oye, nos centramos un poquito ya en las recomendaciones. 20 recomendaciones. Curiosamente, una con una recomendación preliminar 0, que es una especie de declaración de principios, ¿no? Donde parece que hay una oposición a cualquier transformación radical del sistema que suponga cambios en los principios actuales. Y además también se habla
de que aparte de los gastos se pueden cubrir con gastos contributivos e incluso con impuestos, ¿no? Con ingresos contributivos y con impuestos, perdonad. ¿Cómo lo veis, Rafa? ¿Qué significa esta visión así tan preliminar de no cambio radical, transformación radical? Bueno, yo creo que esa afirmación en defensa del sistema público de pensiones la compartimos todos, ¿no? De hecho, a mí me resulta muy familiar porque yo desde hace muchos años empiezo con una cita muy parecida de Peter Diamond, Premio Nobel de Economía, que precisamente lo que dice es que en lugar de una transformación radical del sistema, es preferible ir haciendo transformaciones graduales de algo que funciona, como es el sistema de pensiones en España, que tenemos que poner en valor. Lo que ocurre es que muchas veces también pasa, ¿no?, que todo se puede perfeccionar, ¿no? Y yo lo que he hecho de menos, ¿no?, en esa declaración, en esa recomendación inicial, es que una referencia explícita a la importancia de la sostenibilidad, ¿no? Porque a mi modo de ver, difícilmente se puede asegurar la solidaridad inter e intrageneracional, como nos estaba diciendo ahora mismo Nacho, o la suficiencia futura de las prestaciones si el sistema no funciona con mecanismos que aseguren por defecto su sostenibilidad. Es decir, que todo el mundo vea que ese contrato intergeneracional va a ser pagable, ¿no? Y la preocupación social sobre el futuro de las pensiones, pues difícilmente va a desaparecer solo con compromisos o buenas intenciones que no se plasmen en medidas concretas que blinden al sistema de manera casi automática ante cualquier escenario futuro, ¿no?, al que podamos enfrentarnos. Yo, en este sentido, considero que la sostenibilidad, y ya lo hemos comentado muchas veces, Jimmy, es una condición absolutamente necesaria para asegurar esos otros objetivos del sistema público de pensiones. Y con respecto al tema, ¿no?, de si se abre o no, la posibilidad de esos recursos adicionales, bueno, esta posibilidad siempre ha estado abierta y la hemos estado utilizando de facto. El Estado viene haciendo transferencias para pagar pensiones contributivas desde el año 2011, porque esas pensiones han dado lugar, atender el pago de esas pensiones ha dado lugar a un déficit que se ha venido cubriendo de facto desde el año 2011. Lo que sí que creo que habría que ser honestos es, bueno, si nos preocupa, ¿no?, el principio de caja única del sistema, de la misma manera que utilizamos el criterio de sacar de esa caja única gastos que son impropios, deberíamos hacer lo mismo con los ingresos propios, ¿no? Porque si no, de otra manera, estamos estableciendo una asimetría muy clara, ¿no? Es decir, permitimos que en el sistema entren ingresos que no son propios, pero expulsamos del sistema todo lo que consideramos que son gastos impropios, ¿no? Entonces, seamos simétricos, ¿no? Si vamos a echar fuera del sistema o al Estado, vamos a trasladar al Estado esos gastos impropios, deberíamos hacer también lo mismo con los ingresos. El sistema debería ser en ese sentido autosuficiente. Sí, a mí, claro, con respecto a lo que es una transformación radical, a mí, digamos que primero a qué se refieren, ¿no? Pero a mí me hace bastante, me ha divertido leerlo, ¿no? Porque no sé si está puesto en otros, porque yo no estoy acostumbrado a leer estos documentos, pero esta vez me lo he leído en detalle. Dice: se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual, en especial los de la solidaridad intergeneracional. O sea, prácticamente, bueno, si lo que tienes que hacer es que haya cierta equidad intergeneracional, porque es uno de los principios básicos, pues se supone que la reforma que tendrías que hacer, si es para respetar la justicia o la equidad intergeneracional, pues no debería ser un problema, ¿no? Pero digamos que me hace cierta gracia la palabra radical ahí, no sé si figura, no sé en qué están pensando, pero claro, no queda claro en qué lo van a definir. Como comparto completamente con Rafa, para mí la suficiencia es importante, pero a mí la suficiencia, sin que me garanticen la sostenibilidad, no me dice nada. Yo puedo prometer ahí pensiones de 2.000 euros a todo el mundo, pero si luego no van a ser pagables, ¿esto para qué me funciona?
Yo creo que yo añadiría un tercer concepto. Siempre se habla de suficiencia y siempre se habla de sostenibilidad. Yo introduciría el de equidad, y el de equidad entre generaciones, que es un poco al final el que se nos olvida. Y cuando metemos la equidad intergeneracional nos va a limitar mucho qué tipo de reformas vamos a hacer. Y como decía antes, la equidad intergeneracional la vas a tener que meter, mejor tenla en cuenta, porque si no la tienes en cuenta, lo que va a ocurrir es que las futuras generaciones no te van a pagar las pensiones, que es justo lo que no quieres, ¿no? Y con respecto a utilizar otras vías de ingreso para financiar las pensiones, aquí se abre un debate bastante interesante, aparte del que, bueno, que lo ha mencionado también un poco Rafa. Claro, es que tú ahora mismo te vas a cualquier sitio, ¿no? Que haya jubilados, y tú te coges a dos personas y les preguntas qué pensión tienen, y ellas tienen distinta pensión, con bastante probabilidad, pero nadie está enfadado. Es decir, el que la tiene más alta es porque considera que ha cotizado más al sistema. Eso se llama contributividad. Esto no pasa con la sanidad o con la educación. Es decir, tú, independientemente de lo que pagues, tú percibes el mismo, te sentirías mal si de repente en sanidad, ¿no? Es que este tiene mejor tratamiento en la sanidad pública o tiene mejor colegio público porque ha pagado más. Esto no tiene nada que ver. Es que las pensiones son transferencias que son contributivas. Y por lo tanto, si tú empiezas a financiar las pensiones con algo que no son cotizaciones, cuando te encuentres con estas dos personas que están percibiendo distintas pensiones, pues ya a lo mejor dice, ¿cómo que esta persona percibe una pensión más alta que yo si esto lo estamos pagando con impuestos? ¿O cómo es que yo no tengo derecho a pensión? Es verdad que yo no he trabajado, pero a lo mejor estoy, por poner el caso, ¿no? Yo no trabajo, pero sí que pago IVA y pago otra serie de impuestos que me tendrían que estar derecho a pensión. Por lo tanto, cuando estás rompiendo la caja única, ¿no? Un poco que decía Rafa, está rompiendo también el principio de contributividad, que es un principio básico de un sistema de pensiones español. Ojo, salvo que estén pensando, que todo puede ser, que están pensando en que quieren moverse de un sistema contributivo como el español, que viene de corte más bismarckiana, como pueda ser Francia, Italia, Alemania, a un modelo que es más tipo Beveridge, que son sistemas que se llaman asistenciales, más corte anglosajona, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, que no tienen nada que ver con el sistema nuestro. Son sistemas en los que normalmente lo que se hace es que se les paga una pensión muy similar a todo el mundo, por lo tanto la contributividad es mucho más baja y además se destinan menos cotizaciones a financiarlo. Es decir, estos sistemas de corte más Beveridge son sistemas que nacieron un poco para garantizar un mínimo de subsistencia a todos los trabajadores, pero sin tener que pagar unas cotizaciones tan elevadas como pagan los sistemas contributivos, para darle margen, porque al final las cotizaciones no dejan de ser más que salarios diferidos de los trabajadores, para dar margen a que puedan complementar esa pensión pública de corte Beveridge, de corte asistencial, por así decir, con el ahorro privado. Por lo tanto, si es lo que están pensando, esos sistemas tipo Beveridge, de hecho no hay ningún problema en que se pudieran financiar con impuestos, porque prácticamente lo que tendría es una pensión similar de subsistencia para casi todos los trabajadores. Entonces, salvo que estuvieran pensando en un movimiento en esa dirección, en cuyo caso tenían que advertirlo, porque claro, esa es una cuestión importante, yo creo que preservar la contributividad y la caja única es fundamental. Pero si fuera eso, Nacho, sí, perdona, Rafa. Aquí, eso para mí sí que sería un cambio radical del sistema. Claro. Eso iría en contra de la recomendación inicial. Y si fuéramos ahí, que eso lo puedes hacer de una manera, por decirlo así, gradual, vamos aumentando la pensión mínima y congelamos la máxima, de manera que en algún momento se llegarán a igualar y tendremos una pensión única. En ese momento es mucho más eficiente, o antes de eso, eliminar las cotizaciones sociales. Sí, o sea, hay un tema ahí. Carácter distorsionador. Para que las cotizaciones sociales no tengan carácter distorsionador, es fundamental el principio de contributividad. Sí, que sea un ahorro. Sí, pero fijaros que es que incluso completamente de acuerdo con vosotros, pero es que además hay una recomendación, que es la 11, que refuerza ese concepto, ¿no? El preservar y reforzar el principio de contributividad y la relación equilibrada entre el importe. Entonces, el importe percibido y la prestación y el esfuerzo de cotización. Entonces, parece que dejan abierto efectivamente la posibilidad de los pagos con impuestos, pero que quieren reforzar la contributividad, ¿no? Sí. Ya, esa es un poco intentar hacer un poco las dos cosas a la vez. Yo creo que tienes que tener un poco de cuidado y, de hecho, es verdad lo que decía Rafa. Yo tengo un artículo con una coautora, con Clara González, donde vemos lo que se llama la reforma silenciosa. Esto un poco lo inventó Montoro ya en los 90. Está muy bien pensado, porque tú lo que dices es, yo aumento las bases máximas, pero congelo la pensión máxima. Esto hace que mucha gente que le tendría que tocar una pensión más alta porque está cotizando, por así decir, por una base mayor, la pensión que le toca pues es menor de la que le correspondería. Un poco de margen
de esto que permite redistribución intrageneracional está muy bien, pero si tú esto lo llevas al extremo, es decir, que te dedicas a aumentar las bases máximas y a congelar la pensión máxima, conviertes el sistema de tipo bismarckiano español contributivo en un sistema asistencial Beveridge, pero de la forma que es muy injusta, porque los trabajadores siguen cotizando 28,3% del salario a una pensión que ya no sería contributiva, y entonces ¿de dónde sacan ellos el margen, por así decir, para poder complementar y ahorrar más si realmente están pagando como si fuera un sistema bismarckiano y lo que te está dando un sistema más asistencial? Yo creo que este es un tema crucial, ¿no? para lo que llega. Está claro. Oye, y otro tema muy importante, que es la recomendación número 1, que es el restablecimiento del equilibrio financiero, que se basa en el traspaso de los gastos impropios para financiarse vía impuestos, ¿no? ¿En qué consisten esos gastos y consideráis que esto será suficiente a largo plazo o a medio plazo? A ver, esos gastos, y yo creo que con toda la razón ahí apunta bien el Pacto de Toledo, que son gastos que no deberían estar en esa caja única del sistema de pensiones: maternidad, nacimiento de hijos, reducciones a las cotizaciones, tarifas planas, etcétera. De hecho, si uno coge el libro amarillo de los presupuestos generales del Estado, ya se explicita 1.779 millones de aportación para financiar las reducciones a la cotización a la seguridad social, 2.785 millones para financiar la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menores, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención es que veo que no hay transparencia, no hay la misma transparencia en una aportación de 9.365 millones, que es mucho más que las otras dos juntas, bajo un epígrafe que es otro conceptos, ¿no? Esto aquí yo creo que es algo necesario, ¿no? Saber exactamente qué es lo que hay ahí para conocer cuál es el verdadero estado del sistema de pensiones. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que se trasladen gastos impropios al Estado, pero creo que no se deben trasladar gastos propios del sistema de pensiones al Estado, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es trasladar el problema de sitio, ¿no? Pero no lo estaríamos resolviendo. Sí, yo creo que ellos intentan, la idea aquí es, como saben que no pueden tampoco financiarlo todo con impuestos, porque esto generaría problemas que hemos dicho antes, de que pérdida de contributividad, pues intentan pasar algunos de los gastos que están del sistema, se los quieren pasar al Estado. En la medida, como dice Rafa, de que sean puramente contributivos, no hay problema. Sean puramente no contributivos o financien cosas que no están del sistema contributivo, no hay problema. Claro, tienen que detallar más. A mí, por ejemplo, los gastos de gestión no me parece bien que los paguen con impuestos, porque los gastos de gestión son propios para gestionar un sistema contributivo. Si se están refiriendo a gastos de gestión para prestaciones no contributivas, de acuerdo, ¿no? Pero digamos que esto parece razonable y se ha avanzado mucho ya. Es una recomendación de las que más se ha avanzado, ¿no? en los últimos años. Lo que pasa que es verdad que a falta de ver el detalle parece un poco excesivo la cantidad de miles de millones que consideran que van a pasar solo con la justificación de que son gastos impropios, ¿no? Perfecto. Oye, otro aspecto muy importante, mantenimiento adquisitivo de las pensiones. ¿Esto quiere decir que se revierten las reformas del 2013, IRP, factor de sostenibilidad? Explicamos un poco en qué consisten y si esto lo revierte y cómo puede afectar al sistema. Yo, Jimmy, de entrada creo que es conveniente revalorizar las pensiones con el IPC, pero desde luego hay que tomar medidas compensatorias, ¿no? Para evitar el aumento del déficit estructural. Es decir, lo que tenemos que evitar es que las pensiones o la revalorización de las pensiones se pague sistemáticamente con déficit o trasladando el problema a otra parte del Estado, ¿no? Con respecto a las reformas del 2013 que preguntabas, el factor de sostenibilidad de hecho no ha llegado a aplicarse y creo que esto es un error. De hecho, a mí me llama la atención que en las recomendaciones del Pacto de Toledo, cuando el aumento de la esperanza de vida es, por lo que explicaba Nacho, ¿no? por las implicaciones demográficas que tiene, es algo central. En estas recomendaciones solo se menciona 2 veces y no es para hablar de la presión que el aumento de la esperanza de vida pone al sistema de pensiones, sino es para hablar de colectivos vulnerables o colectivos especiales, ¿no? Pero no
para referirse al sistema general, ¿no? Y luego, con respecto al IRP, ¿no? Que bueno, era una fórmula, ¿no? de revalorización de las pensiones que ya permitía el mantenimiento del poder adquisitivo, ¿no? Solo que obligaba al equilibrio presupuestario en base a 3 alternativas. Es decir, podríamos aumentar los ingresos, es decir, lo que se está haciendo ahora, ¿no? A través de estas transferencias se podría haber hecho antes para que el IRP fuera exactamente o nos diera exactamente la misma cuantía de aumento que el IPC, o reducir gastos en una proporción equivalente, de manera que también permita que las pensiones que hay se revaloricen con el IPC, ¿no? Si no hacíamos ninguna de las dos cosas, lo que sí que te decía el IRP era que habría que revalorizar las pensiones en base al crecimiento de los ingresos, pero corrigiendo por el desequilibrio financiero del sistema, insisto, si no hacíamos ninguna de las dos cosas. Cuando ya en 2018 y en los años siguientes se decidió revalorizar las pensiones con el IPC, se ha optado por financiar las pensiones con aumento del déficit estructural, que se consolida en el sistema, ¿no? Pero eso no resuelve el problema. Lo que está haciendo es que sea más grande, lo está trasladando hacia el futuro. Sí, a ver, yo creo que es una buena característica de un sistema de pensiones, pues que la pensión esté protegida frente a la capacidad de compra, ¿no? Porque cuando uno piensa en el periodo de jubilación, el periodo de jubilación nadie sabe cuánto va a durar, o sea, nadie sabe cuánto va a sobrevivir. Es decir, tú cuando te vas de vacaciones, si tienes un pequeño presupuesto para irte de vacaciones con tus amigos y tal, tienes una cantidad de dinero, tú te vas ajustando. Pues a lo mejor no puedes ir al restaurante todos los días, pero bueno, un día vas al restaurante, o otro día vas a un hostal mejor, o a un camping, etcétera, pero es un periodo de tiempo que tú lo tienes ahí establecido, tus 15 días, y tú te organizas tu renta para poderlo hacer. Cuando estamos hablando de la etapa de jubilación es mucho más complicado porque digamos que tú no sabes cuándo vas a fallecer. Entonces, que un sistema te esté dando una pensión con la que a medida que envejeces tu capacidad de compra es más baja, va bajando, pues digamos que esto no parece eficiente y complicado, yo creo, por no decir imposible, de que pudieras en el sistema financiero poder asegurarte frente a ese riesgo, ¿no? Pero claro, la cuestión está en que lo que decía un poco Rafa, es decir, tú puedes decir, vale, pues me da igual, voy a revalorizar las pensiones con el IPC porque me parece una buena característica. Y entonces va el Pacto de Toledo y acepta un acuerdo que yo también, digamos, que estoy a favor de ese acuerdo. Si no estás garantizando la suficiencia al mismo tiempo, entonces digamos que tampoco estás garantizando nada. Es decir, tú lo que tienes que buscar, y ese es el nudo gordiano en el que estamos ahora mismo, lo que tienes que buscar es por así decir, tienes que buscar un mecanismo que sea igual de potente que lo era la congelación, porque si tú congelas las pensiones, los problemas de sostenibilidad del sistema desaparecen, pues, obviamente, porque te vas quedando. Pero entonces ya sabemos que ese mecanismo que tú tienes que introducir te tiene que garantizar al menos que el gasto en las próximas décadas tienes que evitar que suba al 14%, en el mejor de los casos, que incluso al 16% el gasto en pensiones. Tienes que conseguir que se mantenga en el 12%. Tienes que meter medidas compensatorias, y luego entraremos un poco a discutir que seguramente la forma mejor de hacerlo sea con un sistema de cuentas nocionales que, digamos, que te permita que hagas compatible una característica del sistema que nos parece razonable a todo el mundo, como es que las pensiones no pierdan poder adquisitivo o que haya un límite a la pérdida de poder adquisitivo, con la sostenibilidad. Pero claro, por ejemplo, este año acaba de decir el Instituto Nacional de Estadística, hoy mismo acaba de decir que el IPC a octubre es menos 0,9, si entendí bien, ¿no? Y este año se han subido las pensiones más 0,9. Ahora se ha anunciado otra subida de 0,9. Yo creo que digamos que el mecanismo también tiene que funcionar a la inversa, es decir, que si tú subes las pensiones pensando que un IPC va a ser algo y luego es menor, pues lo siento mucho, pero el año que viene no te puedo hacer que ganes poder adquisitivo en un sistema que ya sabemos que tiene importantes problemas de sostenibilidad. Evidentemente podrías decir, mira, esto no se hace de forma general, lo que hacemos es que subimos las pensiones mínimas para la gente que las tiene más bajas. Eso es razonable, ¿no? Pero no para todo el mundo. Es decir, que yo creo que ese es el nudo gordiano en el que nos podemos estar encontrando ahora, y cómo encontrar el mecanismo capaz de hacer sostenible el sistema y a la vez que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, que como ha dicho Rafa, es algo que nosotros creemos que es importante, ¿no? Perfecto. Y otro de los puntos importantes de las recomendaciones es la edad de jubilación. La edad de jubilación
lo que se intenta es que la edad real de jubilación a la que se están jubilando actualmente se acerque cada vez más a la edad legal. Incluso la IREF en el último estudio lo ha cuantificado, ¿no? Hablaba, yo creo que de cada año se resolvería el déficit en un tercio, no sé si estaban diciendo. Entonces, importancia de jubilar, de que se equiparen. ¿Eso cómo se puede hacer y qué efecto tendría, no? Yo, Jimmy, estoy totalmente de acuerdo que aumentar la edad de jubilación es el instrumento, desde luego, el mecanismo más potente, más poderoso para reequilibrar el sistema de pensiones. Y en ese sentido, tendría que haber cierto automatismo entre la edad legal de jubilación y el aumento de la esperanza de vida. Afortunadamente vivimos más y, por lo tanto, también deberíamos estar más tiempo con carreras, trabajando durante más años, con carreras laborales más largas. Es decir, que a medida que aumenta nuestra esperanza de vida, pues lógicamente pues también deberíamos trabajar durante más años. Las recomendaciones del Pacto de Toledo lo único que dicen es aproximar la edad legal a la edad, aproximar la edad efectiva a la edad legal, y una recomendación de incentivar esa prolongación de las carreras laborales. Pero de nuevo, aquí yo creo que lo idóneo es, de una o de otra manera, tener mecanismos cuasi automáticos que o bien incentiven o bien obliguen a que la edad de jubilación tiene una correspondencia con el aumento de la esperanza de vida. Sí, yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? Lo que ha dicho Rafa, ¿no? Que es que alargar la edad de jubilación tiene que ir al mismo ritmo que aumente la esperanza de vida. Y esto me permite a mí, ahora sí, nos importa una pequeña reflexión de lo que ha ocurrido en el sistema de pensiones en el siglo pasado y lo que está pasando ahora. Cuando se introdujeron los sistemas de pensiones, el primero fue el de Otto von Bismarck, un sistema de pensiones de reparto. Digamos que desde el primer momento se decidió que la edad legal, la edad de jubilación, la edad a partir de la cual una persona ya no podría trabajar, eran los 65 años, ¿vale? Esto ya quedaba ahí para siempre, o sea, está en todos los libros, en todos los sitios. La edad de 65 años es una edad que algo tiene que pasar. Yo ya me queda poco para llegar y yo que sé, estoy preocupado que va a pasar, pero digamos que yo he intentado entender por qué 65 años, es decir, ¿por qué 65 años? Pudieron ser 60, 70, etcétera, y la verdad que no he sido capaz de entender el por qué alguien decidió que a partir de los 65 años, pues una persona no estaba capacitada para trabajar. Hay un historiador que luego resultó que su teoría es controvertida y otro historiador ha demostrado que puede no ser cierta. Dijo que von Bismarck decidió fijar la edad de 65 años porque, digamos, que era la edad a la cual todos los que competían con él en las elecciones en Alemania, pues digamos que ya serían mayores que él, y dijo, bueno, pongo esta edad y me quito a la competencia electoral, ¿no? Luego otro ha dicho que no es así, porque primero puso 70, luego lo bajó a 65, etc. Lo cierto es que durante todo el siglo XX lo que ha estado ocurriendo es que la edad se fijó a los 65 años. Cuando se fijó, prácticamente solo el 30-35% de cada generación alcanzaba esa edad. Es decir, estaban hablando de una edad de súper longevidad, porque solo la alcanzaban los 65, solo la alcanzaba el 35-40%. Pero a medida que iba avanzando el siglo XX, la esperanza de vida ya iba aumentando. Las generaciones que sobrevivían al porcentaje de cada generación que sobrevivía a los 65 años cada vez era mayor, pero llegó en los años 70, llegaron la crisis del petróleo, en muchos países las reconversiones industriales, era una situación donde había una demografía muy favorable, y entonces decidieron que, hombre, pues ¿qué podemos hacer con estos trabajadores mayores que digamos que no sabemos qué hacer con ellos porque estamos en plenas reconversiones industriales? Y dijeron, bueno, pues mira, como tenemos una demografía muy favorable, vamos a inventarnos otra edad que se llama la edad de jubilación anticipada. Introducción la edad de jubilación anticipada en los 70, en España ya fue en los 80 porque las reconversiones vinieron más tarde, de tal forma que lo que se estaba ocurriendo en el siglo anterior, en el siglo XX, es que las personas cada vez estaban viviendo por más tiempo, mientras que los trabajadores cada vez se estaban jubilando antes. De hecho, todavía hoy en día la edad efectiva de jubilación no está en 65 años. Ni siquiera, está por debajo. ¿Por qué? Entonces lo que te encontrabas es que toda la historia del siglo XX con respecto a lo que estaba ocurriendo es que las personas estaban aumentando mucho su etapa de jubilación, pero no la estaban aumentando solo porque estaba aumentando la longevidad, sino también la estaban aumentando porque se estaba adelantando la edad de jubilación.
evidentemente esto te lleva a una insostenibilidad del sistema de pensiones en algún momento. El siglo XX ya ha cambiado un poco esta dinámica y ya está, por lo menos está diciendo, mira, no, ahora mismo vamos a intentar que por lo menos a partir de ahora, la edad de jubilación pues se vaya alargando en la medida que va aumentando la esperanza de vida. No está ligado todavía, en algunos países sí, ojo, pero en España y en otros todavía no, y es un poco el reto. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando uno mira el caso de España, lo que observa es que todavía pues, hay muchos trabajadores que, para algunos, ya sabemos que la reforma de 2011 cruzó esta línea roja, ¿no?, que marcaba el por qué más allá de los 65 años se podía trabajar, y ahora resulta que ya se ha pasado hasta los 67 años, pero para aquellos trabajadores con historiales largos, que tengan más de 38 años y medio de cotización, se siguen pudiendo jubilar a los 65 años. Por lo tanto, en España hay una gran cantidad de trabajadores que todavía se seguirán pudiendo trabajar jubilar a los 65 años, cuando la edad, a pesar de que la edad legal para el resto son los 67. Por lo tanto, sí que hay cierto margen allí para introducir incentivos, tanto en positivo como en negativo, para intentar acercarlo. Pero, evidentemente, sin hacer una reforma más en profundidad, seguramente no vas a conseguir que todas las generaciones pues vayan alargando la edad de jubilación a medida que va aumentando la esperanza de vida. Nuevamente, yo creo que para llevar a cabo para poder hacer esto de una forma más eficiente, pues sería necesario, yo creo, un sistema de cuentas nacionales, donde supongo que entraremos a debatirlo ahora. Perfecto. Oye, hemos hablado de sostenibilidad, que parece que habla poco las recomendaciones, pero sí que hablan de suficiencia. De hecho, hay una recomendación específica donde se habla de la suficiencia y se habla de medir la suficiencia. Primero, una pregunta y una discusión nuestro sistema es generoso, y después, ¿cómo se puede medir la suficiencia? A ver, la generosidad, no podemos hablar en abstracto de generosidad del sistema de pensiones. Estamos obligados a hablar de manera algo más concreta y en términos relativos. ¿Generosidad relativa a qué? Obviamente, si hablamos de generosidad de las pensiones mínimas relativas a lo que puede necesitar una persona mayor o una familia de personas mayores, pues el sistema no es generoso. Esta sociedad tiene que hacer un esfuerzo por seguir aumentando gradualmente la pensión mínima, ¿no? Pero en general, cuando se habla de generosidad, se suele hablar, de hecho, es el término que utiliza a veces la Comisión Europea, habla en términos de generosidad relativa a los salarios, ¿no? Entonces aquí es cuando aparece un concepto que tampoco, por cierto, se ha incluido, ¿no? Apenas aparece mencionado en estas recomendaciones del Pacto de Toledo, que es muy importante, que es el equilibrio actuarial, ¿no? ¿Qué relación hay entre, por un lado, la pensión que recibimos frente a lo que hemos cotizado, o qué relación hay entre la pensión media? O sea, el primer concepto es el de equilibrio actuarial, y el segundo concepto es el de qué relación hay entre la pensión media y el salario medio, que es un concepto de cuál es el grado de generosidad en la prestación media con respecto al salario medio, ¿no? Y en ambos casos, el sistema, medido así la generosidad relativa, ¿no?, a lo cotizado durante toda la carrera laboral, o de la pensión media al salario medio, el sistema español es muy generoso. Los estudios más recientes del sistema de actuarios, del Instituto Español de Actuarios o del Banco de España, lo que nos dicen es que en promedio, y porque no todos los pensionistas, como nos ha dicho Nacho, obviamente son iguales. Hay gente que ha cotizado más, gente que cotiza menos, gente que tiene una pensión mayor, otros que tienen una pensión menor, pero en promedio van a recibir a lo largo de su etapa como pensionistas entre un 40 y un 70% más de lo que han cotizado en términos de valor presente. Y en términos de pensión media sobre salario medio, España está claramente muy por encima de lo que es la media de otros países. Por cierto, otros países que tienen pensiones en términos absolutos mayores,
pero tienen pensiones mayores porque su productividad es mayor, porque sus salarios son mayores y por lo tanto porque tienen una capacidad también de pagar pensiones mayores, pero la pensión media sobre el salario medio es significativamente menor que la española. Sí, efectivamente. El sistema español, cuando tú miras un poco cuál es la relación, lo que llaman la tasa de sustitución, ¿no? La relación entre la pensión que percibes y tu último salario, pues más o menos está por encima del 70%, ¿no? Cuando hay países como Alemania que no llegan al 40%. En España, por hacernos una idea, un trabajador que consiguiera llevar un historial laboral completo, se jubilara a la edad legal que le tocaría, tuviera sus 38 años cotizados, su salario sería exactamente igual su pensión sería exactamente igual a su último salario, ¿no? Sería casi el 100%. Estas son tasas de sustitución altísimas. El único país que nos superaba en tasa de sustitución, que es verdad que tendríamos que luego depende de la historial que has tenido. Si has tenido un historial peor, pues lo tienes más bajo, pero el único país que nos superaba era Grecia, pero bueno, les hicieron hacer en la última crisis una reforma muy radical y ahora ya no es así, ¿no? Yo creo que al final, a mí me parece que la suficiencia tiene sentido hablarla, como decía Rafa, un poco hablando de las pensiones mínimas, las pensiones más bajas, y si queremos ir más allá de esto, no podemos hablar de la suficiencia sin tener en cuenta la sostenibilidad y la equidad intergeneracional. Y además dos cosas, como he dicho al principio, están relacionadas. Porque lo otro, pues claro, es que todo el mundo querría tener la pensión más alta posible y yo estaría encantado, ¿no?, de que pudiera ser así. Todo el mundo, a veces los economistas, es que es muy fastidioso ser economista en un mundo en el que la gente vive sin restricciones presupuestarias, ¿no? Nosotros en la facultad es lo primero que les enseñamos a los alumnos y es que hay una restricción presupuestaria para todo. Y la tiene el sector público, la tenemos nosotros como ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser realistas y me parece muy bien la suficiencia, pero a mí la suficiencia sin garantizar la sostenibilidad y sobre todo la equidad intergeneracional me dice muy poco, más allá de las pensiones mínimas, no asistenciales, etcétera. Genial. Oye, habíamos dejado 15 minutos para preguntas de las personas que nos están escuchando. Yo ya estoy recibiendo algunas y las ligo con algunas que yo tenía por aquí. Una habla varias hablan de la previsión social, los sistemas complementarios a la previsión social y además que ahí en esta recomendación ya hemos visto reflejado en el borrador de presupuestos algunas medidas, ¿no? Entonces, en línea de esto, la recomendación del Pacto de Toledo habla que no se ha acabado de asentar en España el segundo y el tercer pilar. Y es verdad que se han puesto medidas para incentivar más el segundo pilar frente al tercer pilar. Entonces, no ha acabado de asentarse, parece que está claro, sobre todo con respecto a otros países, pero ¿se han analizado realmente las causas? ¿Cuál creéis que son las causas? Y en segundo lugar, ¿tiene sentido incentivar más el segundo pilar, el pilar de las aportaciones empresariales frente al pilar de las aportaciones voluntarias? A ver, en cuanto a las causas, Jimmy, yo creo que están analizadas y son bien conocidas. El hecho de que el segundo pilar no se haya asentado, que es el pilar de empleo, ¿no?, de la previsión social en los planes de empleo, pues tiene que ver en parte con la estructura productiva, con el hecho de que tenemos un tejido productivo muy atomizado, muy dominado por microempresas para las cuales es muy difícil establecer estos planes de pensiones que sí que crean las grandes empresas. Luego tenemos problemas del mercado de trabajo, una tasa de desempleo muy elevada, paro de larga duración, tasa de temporalidad y cuando sumamos todos estos porcentajes juntos, pues verdaderamente tenemos que una parte muy importante de nuestro mercado de trabajo tiene difícil acceder a un empleo estable, indefinido, con el que pueda realizar este tipo o estar en una empresa capaz de realizar este tipo de aportaciones. Si a esto sumamos el hecho de que la tasa de cobertura es tan elevada, el hecho de que básicamente lo que estamos viendo es que en promedio las personas se jubilan con más de un 80% del último salario, en algunos casos incluso con cerca del 100%,
cuando además ya en esa fase de la vida hay ciertos gastos que ya uno no tiene que hacer frente, la hipoteca de la vivienda o a lo mejor la educación de sus hijos, etcétera, pues esto también desincentiva mucho la necesidad de ahorro provisional para la vejez, ¿no? Que es el que pueden hacer los particulares. Hay una correlación muy clara entre qué países destinan más ahorro en ese tercer pilar, ese ahorro previsional para la vejez, y la tasa de cobertura de los distintos países, ¿no? Yo creo que esto explica. Y sobre la segunda pregunta, cómo fortalecer el segundo pilar, yo creo que aquí lo mejor que podemos hacer es aprender de otros países, de las mejores prácticas. Esta es una de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Que formamos parte de un proyecto político, económico y social, del cual podemos aprender de esos mejores países, y hay experiencias que han funcionado, que ya están funcionando muy bien, ¿no? Como es el NEST en el caso del Reino Unido. Pero es muy importante que el fortalecimiento de ese segundo pilar no se haga a costa del tercero. De hecho, lo ideal es que fueran neutrales, es decir, que un trabajador fuera indiferente a hacer una aportación adicional de €1 a su plan de pensión de empresa o a su plan de pensión individual. Y esto es particularmente relevante en un país en el que tenemos también una estructura productiva en la que hay muchos millones de trabajadores de autónomos, ¿no? Y que por lo tanto pues también tenemos que ofrecer unas reglas de juego que sean niveladas, ¿no? Que no, como se dice popularmente, vistamos un santo a costa de desvestir otro, en un país en el que precisamente si tenemos un problema es la baja tasa de ahorro para hacer frente a ese reto que supone la vejez, ¿no? Está claro. Sí, yo creo que aquí esto es un tema clave, ¿no? Y si lo miras desde un punto de vista más conceptual, tú lo que tienes que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta básicamente es que un sistema de pensiones de reparto como el que tenemos ahora es un sistema de pensiones donde estás invirtiendo, por así decir, en el capital humano, porque a ti lo que va a ocurrir con tu pensión, o sea, tú estás pagando las pensiones de los que están ahora jubilados, pero a ti tus pensiones te las van a pagar las futuras generaciones. Por lo tanto, estás invirtiendo en su capital humano, aunque probablemente no somos conscientes, de alguna forma quizás egoísta, y nos deberíamos estar preocupando más porque las futuras generaciones estén mejor educadas, invirtamos mucho en educación, porque enseguida, cuando tú dices que vas a congelar, por ejemplo, las pensiones, se monta la de Dios en la calle y todos los jubilados se lanzan ahí, yo lo hago por mis hijos, pero si tú les enseñas el resultado de PISA de España y ves que no está siendo a la altura o que la inversión en educación no está siendo lo requerido, nadie monta una huelga en la calle, que lo debería estar haciendo, porque es exactamente, incluso es mejor para las pensiones, o es peor para las pensiones, mejor dicho, es peor que tenga un mal sistema educativo que las congeles, y por lo tanto lo que estás haciendo con un sistema de reparto es, por así decir, invertir el capital humano, pero sabemos que por eficiencia financiera y por diversidad de riesgos, tú deberías invertir en el capital humano, porque al final una economía funciona con capital humano y con capital físico, y deberías tener un pilar fundamental que es este de reparto, que estás invirtiendo en el capital humano de los trabajadores, pero luego deberías tener un sistema complementario que te estuviera permitiendo invertir en lo que sería el capital físico. Y es aquí donde, bueno, hemos dicho todos los motivos por los cuales no está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, yo por profundizar un poco más, porque yo creo que es una medida que sería bastante positiva, sería un poco mirar al sistema inglés, el sistema NEST, ¿no? Inglés, que si uno se lo piensa, lo que han hecho este sistema es muy interesante, porque otra de las causas que hace que la gente no ahorre lo suficiente es porque es una decisión complicada, porque la gente tiene que pensar mucho dónde tiene que invertir, lo que tiene que hacer, dejar de hacer. Hay un problema de transparencia también, que nadie sabe exactamente cuál va a ser la pensión, pero si tú ya anticipas que en el futuro las pensiones no van a ser tan generosas como las que hay ahora, y esto va a ser así, lo vote este Parlamento o no lo vote, porque esto es una cuestión de que el contrato se tiene que poder cumplir, y para que se pueda cumplir, si en el futuro solo hay 1,5 personas trabajando, pues no pueden estar pagando lo mismo que 3,5. Es una cosa obvia. Esto ya lo sabemos. Pues digamos que tienes que empezar a impulsar este segundo pilar. Los ingleses lo han hecho de la siguiente forma. Ellos han cogido, imaginemos que ahora cogemos
que se levanta el ministro Escrivá y en enero retiene de la nómina de todos los trabajadores españoles, pongo un ejemplo, el 1% del salario. El 1% lo retiene, ahora digo qué haría con él, y les dice a todos los trabajadores, ustedes, si no les interesa que yo les retenga este 1% de su salario, mándenme un email o yo qué sé, o llamen a este teléfono y automáticamente se lo devolvemos y no lo volvemos a hacer. Con ese 1% lo que yo voy a hacer es que voy a gestionarlo en principio, a priori, como se gestionó el fondo de reserva. Con unas comisiones bajas, el fondo de reserva llegó a tener casi la misma capacidad que todos los fondos privados que hay en España. Entonces, en principio, por la gente que es sospechosa del sector privado, etcétera, se hace con un fondo público gestionado igual que la Seguridad Social. Evidentemente, luego das la libertad a que los trabajadores que así lo deseen, pues puedan cambiar del fondo público al privado. Ya se pondrá las pilas el sector privado con las comisiones, etcétera, para hacerlo mucho más competitivo. De tal forma que conseguirías además algo que lo lanzarías con mucha potencia desde el principio. ¿Qué ocurrió en Inglaterra? Uno podría pensar, pues la gente seguramente ha cogido y ha dicho que no se lo retengan más. Pues no. Lo que hace la gente por teoría del comportamiento dice, bueno, si me la han retenido por algo será, casi hay más de un 90 y tantos % de porcentaje que han decidido que se lo sigan manteniendo. Ese 1% que tendría, por supuesto, la deducción fiscal, que es equivalente a que el sector público le está metiendo también una parte adicional, ¿no? Yo creo que una situación, y además con tanta movilidad que hay, no tendría sentido que fueras solo de una misma empresa. Tendría que tener, porque claro, tú vas cambiando de muchas empresas, etcétera, y por lo tanto esto te permitiría impulsarlo, y como dice Rafa, no tendría sentido discriminar al tercer pilar tampoco, porque estaríamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Yo creo que de una forma como esta, que no es nada invasiva, porque si el trabajador no quiere que le ocurra, pues lo que hace simplemente es mandar un WhatsApp o lo que sea y automáticamente se lo devuelven. Y lo que creo que es importante de cara a los jóvenes, hacerles ver, porque claro, tú a una persona de 27 años que empieza a trabajar o de 30 años, le dices que le retienes un 1%. Digo 1% por decir algo, ¿vale? A lo mejor dice, pero tú estás loco, mi jubilación es dentro de 40 años, pero si tú le dices que esos fondos que tiene ahí los va a poder usar, no solo cuando se jubila, sino también los va a poder usar en cualquier momento del tiempo. Esos fondos con bonificación fiscal, ojo, en cualquier momento del tiempo para reciclar su capital humano, para hacer un curso que le pueda hacer falta, por si queda desempleado, pues que tenga la cosa se hace mucho más interesante. Esto volvería un poco, permitiría que el Estado de Bienestar español empezara a tener lo que se llaman las cuentas individuales, por así decir, de la noche a la mañana y atendiendo las experiencias de otros países, yo creo que tendría una gran cantidad de personas que seguirían dejándolo ahí. Oye, tengo un montón... Perdón, tengo un montón de preguntas. La verdad es que no nos va a dar tiempo porque nos quedan pues entre 6 y 10 minutos, pero sí que me gustaría cerrar a ver si podemos responder a dos. Una, hemos hablado de cuentas nacionales, hay muchas preguntas hacia las cuentas nacionales, sobre todo una explicación. Parece que no está clara en qué consiste y alguien nos dice si realmente es una transformación radical del sistema actual. ¿Podemos explicar un poco las cuentas nacionales? A ver, para nada es una transformación radical. Yo diría que es una transformación muy gradual, como lo que estamos defendiendo, y es la forma más acertada precisamente de poder cumplir los objetivos, ¿no?, que aparecían en esa declaración, esa recomendación inicial del Pacto de Toledo, como es el de suficiencia, como es el de equidad, y al mismo tiempo el de sostenibilidad, con un sistema de reparto, es decir, estamos hablando primer pilar, sistema de reparto sobre la base de cuentas nocionales o individuales. Y se llaman nocionales precisamente porque el sistema sigue siendo de reparto. Esto no hay que confundirlo con un sistema de capitalización, como sería el segundo pilar de sistemas de empleo, ¿no?, de ahorro en sistemas de empleo o planes privados. El sistema de cuentas nacionales lo único que va haciendo es apuntando en una cuenta nocional todas las aportaciones, todas las cotizaciones que a lo largo de su carrera laboral el trabajador va haciendo durante años hasta que se jubila. Y al mismo tiempo, en función de esas aportaciones que va haciendo, le va proyectando cuál sería su jubilación a diferentes edades, ¿no?, para que pueda elegir si quiere retirarse antes con una pensión menor o más tarde con una pensión mayor, a diferentes edades, pero siempre satisfaciendo el principio de equidad actuarial. Como las nuevas pensiones producen un alta en el sistema bajo ese principio de equidad actuarial,
por lo tanto, pueden tener asegurado el mantenimiento del poder adquisitivo, porque es mucho más fácil satisfacer ese equilibrio presupuestario, el equilibrio financiero del sistema. Y esto no impide en absoluto que el sistema, para aquellos trabajadores que, porque han tenido carreras laborales cortas, porque han estado mucho tiempo desempleados o por la razón que sea, no han generado derechos suficientes como para tener una pensión contributiva por encima de lo que la sociedad ha establecido como pensión mínima, eso se complementa. Se complementa y un trabajador sabe exactamente cuál es la cantidad que está recibiendo para complementar su pensión hasta lo que se decide como pensión mínima. Es decir, que el principio de suficiencia se satisface, pero se satisface también el principio de equidad intrageneracional e intergeneracional. El de intergeneracional con este principio de equilibrio actuarial y el intrageneracional por el hecho de que hay una correspondencia 1 a 1 entre la pensión y lo que se ha cotizado a lo largo de toda la carrera laboral. Y esto es muy importante porque ahora, aunque el sistema es contributivo, es muy fácil encontrar situaciones de falta de equidad, de personas que han cotizado más que otras y tienen pensiones menores o a la inversa, ¿no? Por lo tanto, se rompe el principio de contributividad en algunos casos. Eso no pasaría con ese sistema de, insisto, que sigue siendo de reparto, de cuentas nocionales, en el que prima, por supuesto, la contributividad, también la transparencia año a año en los países en los que ya opera, como por ejemplo Suecia, que es un referente en términos de estado de bienestar. Los trabajadores reciben una información de todo lo que llevan cotizado durante toda su carrera laboral y una proyección, una simulación de si siguen cotizando a ese ritmo, qué pensión le correspondería. Al final, obviamente, en el momento de la jubilación va a converger. La última proyección va a coincidir con la pensión de jubilación. Y algo también muy importante, permite una jubilación flexible, es decir, que se entiende perfectamente, no como ahora, y esto también ha sido una de los temas que se ha debatido en el Pacto de Toledo, ese desequilibrio que hay entre la jubilación anticipada o el retraso o los incentivos en el retraso de jubilación. No, ahí es todo mucho más transparente. Un trabajador sabe exactamente cómo va a variar su pensión en función de si se jubila un año antes o 2 años después, ¿no? Rafa, perfecto. Yo creo que ha quedado muy claro. Oye, y ya estamos en tiempo, yo creo que nos queda un minuto. Me gustaría, para acabar, que me dierais una valoración global rápida de cómo veis estas recomendaciones del Pacto de Toledo. Nacho, si quieres, empezamos por ti. O sea, primero yo creo que hay que poner en valor que se ha conseguido con un amplísimo margen, ¿no? Con un amplísimo consenso, ¿no? Es verdad que hay personas que dicen, bueno, pero el consenso sí es para hacer nada, pero bueno, yo creo que siempre es útil, ¿no? Que haya un gran consenso y que sobre todo las pensiones al final o las haces con un amplio consenso o la reforma, quiero decir, o es más un tema, yo creo, un tema más político que lo que pueda ser económico, ¿no? Yo entiendo las restricciones de economía política aquí y por lo tanto valoro mucho los consensos. Yo creo que ellos se han puesto de acuerdo, por así decir, en lo que es fácil ponerse de acuerdo porque electoralmente no es, bueno, pues no te quita votos, pero claro, han dejado todo lo que tenga que ver con, que es lo políticamente más complicado, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen paso, las cosas que proponen van en la buena dirección, pero para nada es suficiente si lo que pretenden es por ley garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Si tú quieres proponer esto por ley y solo hacer lo que viene en el Pacto de Toledo, esto te va a generar un pasivo tremendo en la seguridad social. Esto te va a suponer que vamos a estar durante muchos años con déficit en el entorno del 4 y del 6%, y esto al final pues no sé cómo sería recibido ni por Bruselas ni por los mercados de capitales. Evidentemente no bien, ¿no? Bastante mal. Yo creo que si tú me estás diciendo que es un punto de salida, te diría que es un buen punto de salida. Si tú me dices que es un punto de llegada, te diría que es insuficiente, ¿no? Pero es una cuestión de buscar el consenso. Sin consenso, sin un gran pacto por las pensiones, al final vamos a ir abocados abocados a lo que ellos no quieren, a una reforma radical. Porque la reforma se produce sí o sí, por lo que decía al principio. Si no es pagable por las futuras generaciones, automáticamente eso se cambia.
porque al final las reformas se hacen para que sea pagable. Y cuanto más retrases la decisión y lo hagas con menor margen, más radical va a ser. Por lo tanto, yo creo que esa es un poco mi valoración. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Nacho. Para mí lo más positivo también es que se ha alcanzado con un amplio consenso, pero para alcanzar ese acuerdo pues ha sido necesario que muchas recomendaciones sean, como decía, un conjunto de buenas intenciones en defensa del sistema público de pensiones y una declaración de principios con las que en general es difícil no estar de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con cómo ha salido aquí en el debate. Pero las recomendaciones evitan realizar propuestas concretas, sustantivas, de calado, sobre cómo asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y cómo introducir mecanismos de ajuste automático. Esto es lo que decía Nacho. El IRP te lo garantizaba. Si quitas el IRP tienes que introducir algo que vaya más allá de esa declaración de intenciones de que por ley las pensiones se van a revalorizar de acuerdo con el IPC. Hay que garantizar el equilibrio del sistema con esos mecanismos de ajuste cuasi automáticos ante cualquier escenario de evolución demográfica y económica en el futuro. Y en ese sentido, esto es lo que queda por hacer, ¿no? Y es lo que nos abordan estas recomendaciones. Pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. A mí se me ha pasado volando. Yo creo que podríamos estar muchísimo más. Ha sido un placer charlar con vosotros, daros las gracias por vuestra colaboración y gracias a todas las personas que han estado escuchándonos. Yo creo que lo habéis transmitido, creo que es el momento crucial para nuestro sistema de pensiones, para trabajar por la sostenibilidad, para trabajar por la suficiencia y desde el Instituto pues vamos a seguir trabajando para ayudar a repensar cuál es el futuro de las pensiones. Muchísimas gracias a vosotros dos y gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación y de nuevo también muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Gracias. Gracias a todos. Gracias.